compañeras, compañeros diputados, a nuestra 10ª reunión ordinaria. Sean todos bienvenidos. Pido a la secretaria haga de conocimiento el resultado de la asistencia de esta 10ª reunión ordinaria. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Buenos días, diputadas y diputados. Se les informa que hay un registro de 21 diputadas y diputados integrantes de la comisión presentes y de manera telemática. Por lo tanto, hay quórum, presidenta. Gracias, secretaria. Les solicito dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Orden del día de la 10ª reunión ordinaria. 1. Registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª reunión ordinaria. 4. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con punto de acuerdo por el que exhortan al titular de Leche para el Bienestar a reconsiderar la reducción de la compra de leche a productores nacionales, en especial a los del Estado de Jalisco, con el fin de evitar afectaciones económicas y sociales al sector lechero, priorizando la compra del producto mexicano sobre el importado e implementar medidas de apoyo que garanticen precios justos, estabilidad, productividad y sostenibilidad del sector. Suscrito por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN. 5. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, suscrita por la diputada Adriana Belinda Quirós Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena. 6. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Juan Francisco Espinosa Guía, del Grupo Parlamentario del PRI. 7. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, suscrita por la diputada Siria Yamilé Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 8. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria para fortalecer las capacidades productivas empresariales de las y los jóvenes de los núcleos agrarios, con la finalidad de mejorar sus oportunidades de empleo a través de su participación, empoderamiento, inclusión y colaboración en el desarrollo comunitario, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN. 9. Lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 10. Asuntos generales. 11. Participación de organizaciones de la sociedad civil en torno al tema del agua. 12. Clausura. Si hay alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la voz, adelante. No habiendo quien haga uso de la voz, de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Les informo a los compañeros integrantes de esta comisión que para un mejor desarrollo de nuestras reuniones, la discusión de cada uno de los dictámenes y habrá una ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario hasta por 3 minutos y para tener un mayor orden en las votaciones, primero votarán los que se encuentran de manera presencial, posteriormente los compañeros que están en la plataforma de Zoom, los compañeros que estamos de manera presencial de izquierda a derecha para un mayor orden. En virtud de que los documentos antes mencionados fueron previamente circulados para el conocimiento de todos ustedes, se dispensa la lectura. En el siguiente punto del orden del día tenemos la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 9ª reunión ordinaria. Si hay alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la voz, adelante. No habiendo quien haga uso de la voz, solicito a la secretaria abra el sistema electrónico para someter a votación el acta de la 9ª reunión ordinaria. Adelante, secretaria. Gracias. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el acta de la 9ª reunión ordinaria de la comisión, hasta por 3 minutos. Iniciamos la votación por los compañeros. Samantha Garza, Partido Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Partido Verde, a favor. Leticia Barrera Maldonado, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Juan Francisco Espinosa Guía, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Juan Francisco Espinosa Guía, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Diputado José Narro Céspedes. Espérate, Morena. espérate, Por Narro. favor. ¿Cómo cuando estás aquí, sí? Tranquilo. Pero estoy tranquilo, Fernando. Aguántate. Sácate un 10, Narro. 10 y pórtate bien. Ánimo. Desde Nabolato vengo. Fernando García, PT, a favor. Lidia Yamile Salomón Narro. Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Amalia López de la Cruz, Morena, a favor. Jaime Lastra, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Movimiento Ciudadano, a favor. Los compañeros que están en la plataforma, que falten de emitir su voto, adelante, por favor. Marcela Nancy Sánchez de Morena, a favor. Marcela Velázquez, Morena, a favor. Grisela Valencia de la Mora de Morena, a favor. Sacar un 10 con el profe Fernando, a favor. Ya se integraron otros compañeros, ¿cuántos son de la comisión? 33, ya con la compañera de MC, 33. Es que luego unos se salieron, ahorita ya llegó otra de MC, así andamos de movidos. Sí están bien activos. Presidenta, le informo que se emitieron 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Muchas gracias, secretaria. Pasamos a nuestro punto número 4 del orden del día, que es lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Leche para el Bienestar a reconsiderar la reducción de la compra de leche a productores nacionales, en especial a los del estado de Jalisco, con el fin de evitar afectaciones económicas y sociales en el sector lechero, priorizando la compra del producto mexicano sobre el importado e implementar medidas de apoyo que garanticen precios justos, estabilidad productiva y sostenibilidad en el sector. Suscrito por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN. Se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario. Iniciamos por el grupo de Morena. ¿Alguien va a participar del grupo parlamentario de Morena en este? Ok. Por parte del grupo parlamentario del PAN. Por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Por parte del grupo parlamentario del PT. Del PRI. De MC. Por favor, auxilio. Muy breve, Presidenta, solamente reconocer la iniciativa del compañero Alonso Vázquez, por supuesto que nuestro voto es a favor, y este exhorto indudablemente es necesario para reducir la compra de la leche que golpea directamente a miles de familias productoras, especialmente a regiones como los Altos de Jalisco, donde la producción lechera sostiene a miles de familias. Esto no es un tema político, indudablemente se trata de un tema de justicia y Movimiento Ciudadano respalda todo lo que defienda la economía rural, el empleo en el campo y la soberanía alimentaria. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Me solicita la palabra el diputado Juan Espinosa. De igual manera, Presidenta, por supuesto vamos a apoyar como grupo parlamentario del PRI la iniciativa de este punto de acuerdo del diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, ya que es muy importante para el sector lechero de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez agotada la lista Quisiera pedir la palabra, Presidenta. Adelante, diputado. Queremos comentar que promover la compra de leche a los productores nacionales fortalece la autosuficiencia alimentaria. Compramos en el exterior todavía el 30% de la leche en el extranjero. Hoy y sus derivados, la leche y sus derivados. Hoy necesitamos fortalecer la producción nacional y que el ICONSA incremente sus compras a los productores nacionales en Zacatecas, en Aguascalientes, en Jalisco, en La Laguna, en Torreón, en Chihuahua. Es muy importante fortalecer los mecanismos de acopio de leche. Estamos de acuerdo con la propuesta que se hace y vamos a votar a favor de esta propuesta. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Una vez agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el punto número 4 de nuestro orden del día, con dictamen positivo con punto de acuerdo, suscrito por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, secretaria. Gracias, Presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los que se encuentren de manera presencial de izquierda a derecha y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante. Samantha Garza, Partido de Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Leticia Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Juan Francisco Espinosa Guía, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Fernando García, PT, a favor. Siria Yamiles Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Jaime Lastra, del Partido de Morena, en contra del dictamen.
Diputada Ani Porras, en contra del dictamen. Mariana Jiménez, Movimiento Ciudadano, a favor. Adelante, los compañeros que están. Lucero Higareda, Grupo Parlamentario de Morena, en contra. Nancy Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Del Muro García, Partido del Trabajo, a favor. Diputado Griselda José Narro Céspedes, diputado de Morena, perdón, a favor. Griselda Valencia de Morena, a favor. Quiero ratificar mi voto, por favor. Es a favor, Lucero Higareda de Morena. Mario Zamora del PRI, a favor. Amalia López. Amalia López de la Cruz, Morena, a favor. Para que se le compre más leche a los productores y se importe. Marcela Velázquez, Morena, a favor. Ay, con esa música, ¿quién se va a aburrir, oiga? Así está bien. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, le informo que se emitieron 23 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. Pasamos a nuestro siguiente punto del orden del día, que es el número 5. Le pido, del orden del día, perdón, que es lectura, discusión y en su caso votación del dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, suscrita por la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena. Se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Por parte del Grupo Parlamentario del PAN. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Por parte del Grupo Parlamentario del PT. Del PRI y de MC. Perfecto. Una vez agotada la lista de oradores. Queremos comentar, Presidenta, que como Grupo Parlamentario de Morena vamos a favor de esta propuesta de dictamen de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, porque facilita el acceso al agua potable, promueve hábitos saludables y entornos alimentarios más sanos, alineándose con la estrategia nacional e internacional de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Y se encuentra enmarcada en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, diputado. Una vez agotada la lista de oradores, solicitamos a la secretaria someter a votación el dictamen positivo con proyecto de decreto que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, suscrita por la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los que se encuentren de manera presencial de izquierda a derecha y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante. Samantha Garza, Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Partido Verde, a favor. Leticia Barrera, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Juan Francisco Espinosa Guía, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Fernando García, PT, a favor. Siria Yamile Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Jaime Lastra, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a favor. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el punto 5, dictamen positivo con proyecto de decreto que reforme el artículo 29 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, suscrita por la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, compañeros, vía Zoom. Diputado José Narro Céspedes de Morena, a favor. Amarle López de la Cruz, Morena, a favor. Del Muro García, del Partido del Trabajo, a favor. Nancy Sánchez de Morena. Marcela Velázquez Morena, a favor. Eunice Mendoza, a favor. Lucero Higareda, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. No, sí. Griselda Valencia de Morena, a favor. ¿Algún compañero que falte de emitir su voto? Es la Cámara Federal. Sí. Diputada Margarita Corro Mendoza de Morena, a favor. Le agradezco mucho la atención. Presidenta, le informo que se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. Pasamos a nuestro punto número 6 del orden del día, que es lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Juan Francisco Espinosa Guía, del Grupo Parlamentario del PRI. Se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario hasta por 3 minutos, no sin antes cederle la palabra al proponente, como lo hemos hecho en todas las ocasiones que nos han propuesto iniciativas por parte de los compañeros. Adelante, compañero. Muchas gracias, presidenta. Voy a ser muy breve y muy concreto. Hace días la presidenta anunció en el norte del país un plan para promover la producción de carne, con el fin de impulsar este producto nacional
para promover la engorda, industrialización y comercialización de la carne de res para la exportación, para beneficiar principalmente a los medianos y pequeños productores de este país. Con esta reforma, lo que se pretende es fortalecer la infraestructura ganadera del país para transformar, conservar y transportar carne en frío. Ya que tenemos cerrada la exportación, podemos hacer que el mediano y pequeño pueda exportar en frío y bueno, pues ahorita está al alcance nada más de los grandes productores. Esto beneficiaría, como bien dice la presidenta, directamente a los pequeños y productores medianos, y lo dijo ella en agosto del presente año. Y así poder apoyar en algo, ustedes bien lo saben, la eliminación del programa de fomento a la agricultura y ganadería, del anexo 11 del campo, y todos sabemos muy bien que no hay un solo programa que apoye directamente al sector ganadero. Y les voy a decir concretamente qué es lo que queremos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Todo lo que dice el artículo 88, que es para impulsar la producción a la ganadería, a los apoyos que se refiere a este capítulo, todos quedan. Se agregaría nada más la propuesta de modificación que para el manejo de ganado y el agua, además el desarrollo y certificación de instalaciones destinadas al sacrificio pecuario, así como el fomento de infraestructura especializada para la transformación, conservación y transporte en frío de productos pecuarios mediante esquemas que garanticen el beneficio de pequeños y medianos productores. Eso es la modificación al artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Compañeras y compañeros, quienes nos apoyaron también en la elaboración de la iniciativa, nos dicen que no hay impacto presupuestal como tal. Yo sí les pido que nos apoyen con esta iniciativa. Todos sabemos que hay muy buen precio de ganado ahorita, pero hay veces que no hay buen precio y no tenemos, normalmente nosotros no exportamos, exportan los grandes productores. Y ahorita que está cerrado, nada más los que exportan la carne en canal pues son los grandotototes y los pequeños no tienen la posibilidad de organizarse, y con esta herramienta le daríamos la posibilidad de organizarse y que ellos puedan llevar, los pequeños y medianos productores en estos tiempos, su producción a la exportación o al consumo nacional de una manera organizada, y así le den un valor agregado a su producto, que es el becerro en pie. Ese es mi comentario, compañeras y compañeros. Pues ahora sí, como dicen, estoy en sus manos, ojalá y nos pudieran apoyar, sáquense un 10, dice el profe. Muchas gracias y gracias por su atención. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Se abre la ronda de participación hasta por 3 minutos por parte de… Sí. De parte del grupo de Morena, ¿alguien que desea hacer uso de la voz? ¿Del grupo parlamentario del PAN? Adelante. Queremos participar, presidente. A ver, estoy aquí presente, diputado Narro, si me da oportunidad de que participemos todos, adelante, se lo agradecería. Bueno, ¿qué pasó? ¿No te oí? Ah, bueno. No. Adelante, diputado, adelante. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en esta participación del diputado Espinosa es muy importante. Yo creo que las organizaciones que dirigen los esfuerzos de la gente que vivimos del campo, pues algunos se expresan de una manera pues correcta para ellos, que es pues hacerlo de una manera muy contundente, como es bloquear carreteras para pedir el incremento o el ajuste de los precios de algunos granos. Yo creo que esta forma que está utilizando el diputado Espinosa es la correcta, y que tenemos que saber que cuando se pide, con todo respeto lo voy a decir, pero es algo que en la ganadería
nosotros tenemos un comportamiento como el que acaba de mostrar aquí el diputado. Vamos a hacerlo por la vía correcta para hacer las cosas en ese sentido. Yo también soy pequeño productor de ganado y cuando los precios, como dijo el diputado, están muy bien como ahorita, bueno, pues todo el mundo está feliz, pero nos ha tocado mucho tiempo en donde los precios están a la baja, que no da a veces más que para salir y pagar la raya, como decimos allá. Y también podríamos, si quisiéramos hacer eco de lo que se ve en todas las intervenciones o muchas intervenciones, es que nos nivelaran, diputado Espinosa, que nos nivelaran el precio, y si el precio del ganado en el sur está tantos pesos abajo del norte, bueno, pues que también nos den subsidio a nosotros, y no nomás pidan para el maíz o pidan para el trigo, que porque Bimbo y que porque Bachoco y que porque Maseca no les paga lo que ellos creen que se debe de pagar, pues también a nosotros que nos anoten y que nos den los 10 o 15 pesos de diferencia que hay entre el ganado del sur y el ganado del norte por kilo de becerro. Yo creo que si todos pedimos eso, pues no va a dar ningún recurso. Entonces tenemos que ser conscientes de que el gobierno en turno, porque no es nada más de que porque ahorita sea gobierno de Morena, siempre ha sido lo mismo, pero entonces hay que ser conscientes de que debemos de trabajar de manera conjunta y de manera con solidaridad y con apoyo para el campo, pero también pensando que lo debemos de hacer en medida de que sea posible y la realidad se pueda llevar a cabo. No podemos nosotros exigir cosas que no estamos en condiciones como país de cumplirla en este momento. Entonces yo creo que la manera de hacerlo pues es como lo acaba de plantear el diputado Espinosa, y por eso nosotros de Morena vamos a apoyar el dictamen en sentido positivo. Muchas gracias. Del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, del PT. Yo siempre he peleado, siempre he dicho y lo aclaro, que felicitamos a quien hace su labor de diputado al hacer una iniciativa con el sentimiento que viene desde abajo. Pero no nos dejan ser diputados, y lo digo con toda la claridad. Duela a quien le duela. Cuando revisan en Hacienda y revisan presupuesto, por mínimo que sea y por mejor que esté la iniciativa y que tenga una situación de impacto social allá abajo en beneficio, nos dicen simple y sencillamente, no pasa. Está muy buena tu iniciativa, está excelente, sí cumple todo, pero no pasa. Y aquí yo hago el reclamo también porque el sector ganadero, igual que los demás, pues requiere de mucho de la atención. Si vamos a Sinaloa y a Sonora, el estatus ganadero en Sinaloa está casi a la mitad del precio de Sonora. ¿Sí? ¿Y qué tan lejos está? Nada. Entonces, si hay que incentivar y si se ocupa presupuesto para que el estatus de cualquier estado, no nada más el de Sinaloa, suba y tenga la calidad que se requiere, pues se necesita que le ayuden, necesita que lo incentiven. Y si ahorita con el precio del gusano barrenador, los problemas que tenía al pase de la frontera, y las sequías y los pozos y los abrevaderos y todo lo demás con los ganaderos, pues ahí están y requieren que estemos de cerca. Y si esta iniciativa va en ese sentido de apoyar a la situación ganadera, va nuestro voto a favor.
Muchas gracias, diputado. Del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, felicitar a mi compañero Juan, ganadero sensible que conoce el tema y por supuesto contarás con el apoyo de tus compañeros en el PRI. Pero quiero aprovechar nomás porque el comentario anterior que hizo mi compañero diputado con respecto a quienes hoy están luchando por mejores precios en el maíz y en el trigo. Y creo que hay que poner las cosas en contexto. Primero decirte que de nuestra parte hay una total solidaridad con la lucha de los productores. Y no hay que decir que siempre es igual, porque hay que señalar que había una institución como la Financiera Rural que daba financiamiento al 6.5 o al 7% fijo en pesos para sus avíos, que había una institución como era Cerca que tenía un programa que se llamaba Agricultura por Contrato, que a lo mejor no era perfecto, pero que ayudaba y generaba certeza en los productores, que había otro programa que tenía que ver con la compra de coberturas, que justamente se daban esas compras de manera general y en las épocas en que era más conveniente desde un punto de vista de los productores, y que eso generaba certeza en la comercialización de los productores de maíz y de trigo. Estoy convencido que ninguno de ellos, que se dedican al campo y que conozco a muchos de ellos, quieren estar parados en una caseta. No, ahorita es cuando se está sembrando el maíz en Sinaloa. Ellos quisieran estar en su tierra, haciendo su chamba como lo han hecho siempre, pero es tal la desesperación y la falta de atención que tienen que hacer eso para que los volteen a ver. Entonces, dejar muy claro al menos que de nuestra parte, los diputados que sentimos que representamos a la gente, vamos a estar en favor de las luchas y de las causas justas. Recuerdo muy bien que en una ocasión, siendo presidente Andrés Manuel, visitó Sinaloa y era en los primeros años de su gobierno y ya venía un decremento importante al presupuesto del campo. Y recuerdo muy bien, yo era senador en ese tiempo, me le acerco y le digo, oiga, señor presidente, fíjese que hay un decrecimiento en el presupuesto, pues ya hay una molestia en el sector. Y me dijo, caramba, senador, ¿hay una molestia en el sector? Pues sí, le digo, a mí me han buscado mucho. Qué raro, me dijo, porque tengo todo el día acá en Sinaloa y no me tocó ver ningunos tractores arriba de la carretera ni nadie manifestándose. Me dijo, le voy a decir algo, senador, cuando la causa es justa, la gente se levanta. Comparto esa visión del señor expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta causa es justa y ojalá sigamos levantando la voz en favor de los productores. Gracias, diputado Mario. DMC, adelante. Gracias por reconocer la iniciativa y el trabajo del diputado Espinosa. Por supuesto que nuestro voto va a favor porque Movimiento Ciudadano sí vislumbra que el futuro del campo se construye desde quienes producen con condiciones que les permitan crecer y no solo por sobrevivir. Y definitivamente este dictamen fortalece a la ganadería social que muchas veces sostiene comunidades enteras sin recibir un respaldo real. La mayoría de quienes producen son pequeños y medianos ganaderos que cargan con los riesgos y realmente muy pocos apoyos. Entonces, acompañamos este dictamen porque indudablemente beneficia directamente a quienes trabajan en la tierra y cuidan el territorio. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Una vez agotada la lista de oradores, solicito al secretario. Quisiéramos pedir la palabra, presidenta. Adelante, diputado. Bueno, comentar que en el caso de Morena tenemos ahí un debate un poco interno por el tema del impacto presupuestal, pero creemos que es importante ahorita que está cerrada la frontera apoyar con infraestructura para el sector ganadero que permita que en vez de vender el ganado en pie, se venda precisamente la carne de ganado, o sea, se exporte la carne que no tiene impedimento por el tema del gusano barrenador para exportarse a Estados Unidos. Creo que aunque hay algunas observaciones, nosotros estaríamos y estamos a favor del dictamen. Queremos señalar que había que plantear una medida colateral porque durante este año se han importado 100,000 toneladas de carne del exterior a México. Hoy que hay un buen precio en el ganado para los ganaderos mexicanos que anda en cerca de 90 a 100 pesos el kilo, es grave que se esté importando ganados de Centroamérica, no ganado, carne de Centroamérica y ganado buscando abaratar los precios de los ganaderos a nivel nacional.
Yo creo que sería importante agregarle este tema al dictamen para precisamente, así como en el caso de la caña de azúcar, se sacó el decreto para ponerle aranceles al azúcar que se estaba importando y proteger a los cañeros nacionales. Oye, sería importante también permitir el paso, porque en México hay producción suficiente de carne, no necesitamos importar. Entonces, se está trayendo carne a una competencia desleal con nuestros ganaderos y este año ya hemos importado más de 100,000 toneladas de carne. Entonces, hacemos este comentario y el voto de Morena iría a favor en este dictamen. Gracias, diputado. Una vez agotada la lista de oradores, solicito al secretario, a la secretaria, perdóneme usted, someter a votación el punto número 6, dictamen positivo con proyecto de decreto que se reforma el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Juan Espinosa Iguía. Gracias, presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los diputados que se encuentren de manera presencial de izquierda a derecha y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante. Gracias. Samantha Garza, Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Leticia Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Fernando García, PT, a favor. Siria Yamile Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Jaime Lastra, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, y decir que no se trata de colores en esta votación. Gracias. Diputada Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Movimiento Ciudadano, a favor. Mario Zamora, del PRI, a favor. Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Y por favor, señora presidenta y secretaria, consideren mi voto a favor del acta y del primer dictamen. Gracias, diputada. Gracias, diputados. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el sexto dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Juan Francisco Espinosa Iguía, hasta por 3 minutos. Adelante, compañeros que están vía Zoom. Marcela Velázquez Morena, a favor. Diputado José Narro Céspedes de Morena, a favor. Griselda Valencia de la Mora de Morena, a favor. Lucero Higuereda de Morena, a favor. Nancy Sánchez de Morena, en contra. Ana Luisa del Muro, Partido del Trabajo, a favor. Amalia López de la Cruz Morena, a favor. Los compañeros que falten de emitir su voto de manera digital o a través de la plataforma, adelante, por favor. Diputada presidenta, Gerardo Villarreal, del Partido Verde, a favor. Lo hice por la plataforma, pero no sé si se registró. Gracias, diputado. Ahora sí lo hago por aquí. Adelante. Juan Francisco Espinosa Iguía, del PRI, a favor. Presidenta, le informo que se emitieron 27 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muchas gracias. Me solicita la palabra el diputado Juan Espinosa.
Muchas gracias, presidenta. Nada más para agradecer a mis compañeras diputadas, compañeros diputados, su voto y desde luego sus mensajes de los que participaron, y estoy seguro de los que no participaron también tienen el mismo sentir, que esta iniciativa, como bien lo hemos dicho, es para apoyar a los pequeños y medianos ganaderos y que va también en el tema de darle un valor agregado a lo que produce la gente del campo en el caso de la ganadería, que también todos soñamos en algún momento poder tener ganadería y después poder darle un valor agregado, y esta es una herramienta para que así sea en un futuro. Entonces, muchas gracias a todas y a todos y esperamos que esto siga transitando para el bien de todas las ganaderas y ganaderos. Y bueno, pues voy a cerrar, como dice el profe, ahora sí se sacaron un 10. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pasamos a nuestro punto número 7 del orden del día, que es lectura, discusión y en su caso votación del dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, suscrita por la diputada Siria Yamilé Salomón Durán del Partido Verde Ecologista. También le cedemos el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los compañeros, diputados y al público en general que nos acompaña en redes. Compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, las semillas son vida, son soberanía y son seguridad nacional. Hoy discutimos un dictamen que no es menor, es una decisión estratégica para el futuro de México. Este dictamen, iniciado por una propuesta legislativa que presenté, busca adicionar una fracción cuarta del artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para establecer como atribución de la Secretaría promover la autosuficiencia en la producción de semillas como medida fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. El objetivo es claro y contundente, buscar la autosuficiencia alimentaria nacional. ¿Por qué es urgente? Porque sin semillas propias no hay país soberano. La dependencia de insumos importados nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a crisis internacionales, conflictos bélicos y fenómenos climáticos. Hoy México importa 45% de maíz y aproximadamente 80% de trigo que consume. Esto significa que nuestra mesa depende de decisiones ajenas, de mercados volátiles y de intereses que no siempre coinciden con los nuestros. La guerra en Ucrania elevó los precios globales de granos en 30% entre 2022 y 2023, según la FAO. Las sequías en Estados Unidos y Canadá provocaron una inflación alimentaria del 12% en 2024. ¿Qué pasaría si mañana se interrumpen las cadenas de suministro? ¿Qué pasaría si los países exportadores restringen ventas por razones políticas? La respuesta es clara, tendríamos un problema de seguridad nacional. México es centro de origen de más de 150 especies cultivadas, posee un patrimonio genético invaluable. Las semillas criollas y nativas no son solo un recurso agrícola, son cultura, identidad, resiliencia y salud. Preservarlas significa garantizar variedades adaptadas a nuestros suelos y climas, resistentes a plagas y sequías y libres de dependencia tecnológica. El INIFAP y comunidades indígenas en Oaxaca demostraron que con un apoyo técnico el rendimiento del maíz criollo puede aumentar un 30% en 3 años. Este es el camino, fortalecer lo nuestro. Además, la creación de la productora de semillas para el bienestar, Prosebien, en 2025 demuestra la viabilidad y la necesidad de la intervención estatal para promover la producción de semillas. Durante la pandemia, la interrupción en importaciones de semillas provocó una caída del 8% en la producción nacional de granos. ¿Vamos a permitir que eso se vuelva a repetir? Para dimensionar el riesgo, en 2023 las importaciones de semillas superaron los 490 millones de dólares, lo que nos hace vulnerables a embargos, restricciones comerciales. Cada tonelada que no producimos en México
Es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra soberanía y una oportunidad aprovechada por los comerciantes extranjeros. Esta iniciativa es una medida financieramente sostenible y administrativamente factible. Compañeras y compañeros, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece en su eje República Rural Justa y Soberana. Esta iniciativa armoniza nuestra legislación con esa visión y con el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. No se trata solo de economía, se trata de seguridad nacional. Cada tonelada de semilla nacional es un escudo contra la incertidumbre global. Cada variedad criolla preservada es una garantía de futuro para nuestras comunidades rurales. Cada voto a favor de este dictamen es un paso hacia la soberanía alimentaria. Por eso los invito a votar a favor. No dejemos que México dependa de otros para alimentarse. El campo nos necesita, México nos necesita. Votemos por la autosuficiencia, por la soberanía y por la dignidad de nuestros campesinos que trabajan la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario hasta por 3 minutos. ¿Del grupo parlamentario de Morena? Sí, diputada, el diputado José Narro. Adelante, diputado. Bueno, comentar que la iniciativa responde a la necesidad de consolidar la soberanía alimentaria como un principio rector de la política agroalimentaria nacional. Es una iniciativa que promueve la autosuficiencia en la producción de semilla, se reduce la dependencia de importaciones extranjeras y se fortalecen las capacidades productivas internas, garantiza el acceso a alimentos de calidad y el cumplimiento del derecho constitucional a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad establecida en el artículo 4 de nuestra Constitución. Estamos a favor de la iniciativa como Grupo Parlamentario de Morena, diputada. Gracias, diputado. ¿Del grupo parlamentario del PAN? ¿Del grupo parlamentario del Partido Verde? ¿Del PT? Adelante. Yo quiero felicitar a la diputada por la iniciativa esta. Ánimo y te sacaste un 10. Yo tengo una iniciativa que la traigo cada rato metiendo y por lo que decía ahorita, por la cuestión presupuestal, no ha pasado. Y es que regrese la productora nacional de semillas. Vemos todos los campos experimentales abandonados totalmente, ¿sí? Y regresar las semillas con etiqueta mexicana, pues yo creo que es lo que queremos. Todas las transnacionales son las que se llevan el dinero y nosotros regateando centavos y aquellos se llevan los pesos. Qué jodidos estamos. Bueno, estoy yo para no involucrarlos a ustedes, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Y vean, un saquito de semilla de 20 kilos cuesta más que una tonelada de maíz. Para que vean la dimensión, para que vean la dimensión. Entonces, quien siembra su parcela de 10 hectáreas, ya le va perdiendo 20 toneladas en el precio. Entonces, yo creo que si ya teníamos la productora nacional de semillas y funcionaba, y era semilla de calidad, y daba trabajo a nuestra gente, pues hay que pedir que regrese. Y ahorita que se pide que sea la propia Secretaría de Agricultura quien fomente la cuestión de la semilla, pues yo lo aplaudo y nuestro voto va a favor. Ánimo. Gracias, diputado. Del grupo parlamentario del PRI, si me permiten hacer algunos comentarios. Por supuesto que estamos siempre a favor de las iniciativas que fortalezcan la producción de nuestro país y le den una mejor calidad de producción, pero también de ingresos a los compañeros que viven en el campo. Yo les invitaría a que el próximo presupuesto, para poder ver hecha esta iniciativa una realidad, podamos incrementar al INIFAP, que es un instituto de investigación
No hay semilla ni productora de semillas si no hay investigación. Y hoy se le recortó en este presupuesto 144 mil millones de pesos al INIFAP. Perdón, 144 millones de pesos. Entonces, yo les invitaría, todo es bueno y de verdad nosotros vamos a ir a favor, pero sin presupuesto se queda nada más en buenas intenciones. Yo les invitaría, porque el INIFAP también está pasando por una grave situación y hoy necesitamos, para estar a la vanguardia de lo que necesitan en el campo, tener a un centro de investigación fuerte. Y hoy nos toca a nosotros también fortalecerlos para que la iniciativa como la de nuestra compañera sean una realidad en el territorio. Por supuesto que estamos a favor de esta iniciativa. Una vez del DMC, ¿alguien que quiera participar? Ok, muchas gracias. Una vez agotada Una vez agotada la lista de oradores, solicito al secretario someter a votación el dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 40 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, suscrita por la diputada Siria Yamilé Salomón Durán del Partido Verde Ecologista. Adelante, mi querida secretaria. Gracias, presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los diputados que se encuentran de manera presencial de izquierda a derecha y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante, compañera. Amalia López de la Cruz, Morena, a favor. Samantha Garza, Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, a favor. Leticia Barrera, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Juan Francisco Espinosa Guía, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Fernando García, PT, a favor. Siria Yamile Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Diputada Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a favor. Mario Zamora del PRI, a favor. Margarita Corre Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, compañeros. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, suscrita por la diputada Siria Yamilet Salomón Diputado Durán. José Morena, a favor. Adelante, compañeros, vía Zoom, por favor. Lucero Higareda de Morena, a favor. Nancy Sánchez de Morena, a favor. Del Muro García Ana Luisa, del Partido del Trabajo, a favor. Compañeros, se encuentra abierto el sistema vía Zoom, por favor, para su votación. Presidenta, le informo que se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretaria. Pasamos a nuestro punto número 8, que es el orden del día, que es lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez del Grupo Parlamentario del PAN. Se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario, no sin antes preguntar si se encuentra el diputado Miguel Guevara. No.
Abrimos la ronda de participación por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante. Del Grupo Parlamentario del PAN. Del Partido Verde Ecologista. Del PT. Del Grupo Parlamentario del PRI. De MC. Adelante, diputada. Muy breve, Presidenta. Comentar que nuestro voto va a favor porque es imprescindible brindar oportunidades reales a juventudes rurales. De lo contrario, no habrá relevo generacional posible. Y esta reforma abre espacios para que las y los jóvenes participen, emprendan y sean parte del desarrollo comunitario. Movimiento Ciudadano ha dicho siempre que el futuro del campo depende de la juventud, con acceso a proyectos, educación, financiamiento y tecnología. Por eso, indudablemente acompañamos este dictamen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Una vez agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el punto número 8, con dictamen positivo, con modificaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, secretaria. Gracias, Presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los diputados que se encuentren de manera presencial de izquierda a derecha y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante, compañera. Amalia López de la Cruz, Morena, a favor. Samantha Garza, Partido de Acción Nacional, a favor. Blanca Hernández, Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, a favor. Leticia Barrera, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Siria Yamile Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Fernando García, PT, a favor. Diputada Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a favor. Mario Zamora, PRI, a favor. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el dictamen positivo con modificaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria para fortalecer las capacidades productivas empresariales de las y los jóvenes de los núcleos agrarios, con la finalidad de mejorar sus oportunidades de empleo a través de su participación, empoderamiento, inclusión y colaboración en el desarrollo comunitario, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, compañeros, vía Zoom. El diputado José Narro Céspedes de Morena en contra, porque esta propuesta se replica, se duplica con la Ley de Desarrollo. Partido Verde, a favor, por favor. Nancy Sánchez en contra. ¿Dónde es? No pregunto. Mario Íñiguez, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor. ¿Algún compañero que falte de emitir su voto? Sí. Diputado Alberto Maldonado Chavarín, Grupo Parlamentario de Morena, en contra.
Del Muro García, Partido del Trabajo, a favor. Presidenta, le informo que se emitieron 15 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, Presidenta. Pasamos a nuestro punto número 9 del orden del día, que es lectura, discusión y, en su caso, votación del dictamen con proyecto positivo de decreto que se reforma y adiciona el artículo 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval. Se abre la ronda de participaciones. No sé si se encuentre el diputado Reginaldo. Nancy Sánchez de Morena, quiero participar. Sí, se abre la ronda de participación de un diputado por grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Por parte de Morena, nos pide la voz la diputada Nancy Sánchez. Adelante, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Este dictamen que presenta, esta propuesta legislativa de parte del diputado Reginaldo Sandoval, aporta dos modificaciones al artículo 79 y al artículo 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Morena está proponiendo una modificación en la redacción. Al 79, donde se refiere, el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz, trigo, harinero o panificable en términos de la ley. La propuesta es: el Estado promoverá esquemas de precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz, trigo, harinero, panificable en términos de la ley. Y en el caso del artículo 80, de igual forma garantizará que los campesinos se entregue un jornal seguro, justo y permanente a quienes cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesados. La propuesta de redacciones: se fomentarán acciones y programas orientados a que los campesinos puedan acceder a un jornal justo y sostenible, priorizando el impulso al cultivo de los árboles frutales, maderables y demás especies que requieren ser procesados. Aquí, compañeros, creo que es un paso importante, pero desde mi punto de vista no podemos generar mercados favorables solo legislando. Debemos armonizar las leyes con la realidad de los sectores productivos y económicos. Y México, desafortunadamente, está sujeto a una serie de tratados comerciales, sobre todo el TEMEC, ¿no?, que nos compromete a mantener ciertos precios, pero creo que sí se debe de insistir. Es que un paso importante comprometer de manera directa al Estado mexicano para promover esquemas de precios de garantía para estos productos, pero como todo debe ser de la mano de los productores, de los industriales y de los comercializadores, para que no se cargue el saldo negativo solamente al productor. Al menos yo nunca he escuchado, que el industrial pierda al comprar con precios alzados porque tuvo que vender sus productos más baratos. Eso nunca lo he visto. Creo que debemos apoyar, por eso, un programa como el que recientemente anunció el secretario de SADER, Julio Verdeguer, para el maíz, el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado del Maíz, en donde se establece un precio desde el inicio de la siembra, con acuerdos y contratos que aseguren un precio de garantía sin altibajos, además de otros beneficios como el aseguramiento de la cosecha y facilidades crediticias de los programas gubernamentales. Estamos dispuestos, Morena, si hacen estas modificaciones, a acompañar la iniciativa del diputado, con todo gusto, del diputado proponente. Presidenta, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Al igual que usted, el propio proponente, Reginaldo Sandoval, perdóneme, nos mandó un escrito haciendo estas modificaciones. Aquí las sometemos a votación, por supuesto, de todas ustedes. Por parte del Grupo Parlamentario del PAN.
Del Partido Verde Ecologista, del PT. Adelante, diputado. Yo quiero felicitar a la presidenta en haber aceptado las modificaciones que hace mi coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, y al mismo tiempo felicitarlo a él por esta iniciativa. La apertura de Morena como grupo mayoritario también, al aceptar las cuestiones para que transite las modificaciones en 2 palabras, ¿sí? En el artículo 79 y en el 80, y en el escrito, pues Reginaldo ya lo da a conocer, pero yo lo haría de manera personal, que yo apoyo desde luego y mi voto va en sentido positivo, pero cambiar las palabras, dos de ellas, en mantendrá y promoverá, parece que va en el mismo sentido, pero el significado es muy diferente. También lo otro, en garantizará, fomentarán, pues que transite, qué bien, pero yo creo que hay que garantizar en mucho. Difiero quien participó anteriormente, pero mi voto va en sentido positivo. ¿Por qué? Porque esta misma iniciativa pues establece mantener los precios de garantía de todos los granos, así como garantizar también, y lo dice completo, el jornal seguro, justo y permanente a quienes cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesados. Pues ánimo y a sacarnos un 10, y repito, nuestro voto va en sentido positivo. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, de MC. Gracias. En mi comentario en el mismo sentido del diputado Jesús Fernando, acompañamos y impulsamos y respaldamos la iniciativa del diputado Reginaldo. Sin embargo, pues sí, el cambio de estas 2 palabras es un pasito atrás, lo tengo que comentar claramente, no hay una garantía real para los productores, sin embargo, nuestro voto va en sentido positivo. Muchas gracias, diputada. Una vez agotada la lista de oradores, solicito al secretario someter a votación a la secretaria, someter a votación el dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Para mantener un orden, primero votarán los diputados que se encuentran de manera presencial, de izquierda a derecha, y posteriormente quienes se encuentren vía Zoom. Adelante, compañera. Amalia López de la Cruz, Morena, a favor. Samantha Garza, Partido de Acción Nacional, a favor. Diputado Alberto Maldonado Chavarín, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Blanca Hernández, Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Leticia Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Siria Yamiles Salomón Durán, Partido Verde Ecologista de México, a favor y felicidades. Igualmente, felicitar a Reginaldo Sandoval. Nuestro voto es a favor. Fernando García, del Partido del Trabajo. Gerardo Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Diputada Ani Porras, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mariana Jiménez Zamora, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a favor. Felicitar al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, al diputado Reginaldo Sandoval, y por supuesto que nuestro voto es a favor. Mario Zamora del PRI, para que vea Reginaldo, a favor. Diputada Margarita Corro Mendoza, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, diputadas y diputados. Se abre el sistema electrónico para someter a votación el dictamen positivo con proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores. Adelante, compañeros, vía Zoom. Nancy Sánchez de Morena, a favor. Sí, Presidenta, el diputado José Narro Céspedes de Morena, a favor del dictamen. Gracias, diputado. ¿Algún compañero que falte, por favor, de emitir su voto? Del Muro García, Partido del Trabajo, a favor. Presidenta, le informo que se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz, adelante. Nos pide la palabra el diputado Villarreal en asuntos generales. Y la diputada Silvia Yamile. Adelante, diputada. Gracias, muy amable. Solicitarle, Presidenta, para la próxima reunión de la comisión, la presentación de 2 doctores del Politécnico Nacional para escucharlos sobre una investigación extraordinaria que han hecho sobre nuestras semillas criollas. Es un valor incalculable lo que tenemos, sobre todo en salud también hay una aportación muy grande en toda su investigación. Gracias, con gusto tomamos la opinión y la propuesta. Gracias, muy adelante, amable. diputado. Muchas gracias. Con permiso de los integrantes de la comisión, brevemente, en Durango aún tenemos la preocupación por los productores, sobre todo los de frijol, para que se pueda, en este caso, destrabar o agilizar la mecánica del acopio de los granos en el programa de precios de garantía. La verdad es que en Durango hubo una producción extraordinaria en este año. Sin embargo, pues por cuestiones de carácter administrativo aún no está fluyendo ese acopio, ya están integrando las listas de los beneficiarios, pero una preocupación todavía más fuerte, que las bodegas, los centros de acopio siguen teniendo grano de ciclos anteriores y esto va a impedir que el flujo de los nuevos granos para el ciclo 24-25, que es el que estamos viviendo en este momento, pues no se pueda acopiar y esto pudiera traer una consecuencia pues de retardo y que el beneficio de estos precios de garantía pues no se siente en el momento adecuado ahí en el estado de Durango. Es por ello pedirle, Presidenta, de manera respetuosa, si pudiéramos elaborar un documento por parte de la comisión para solicitar a la propia Secretaría de Agricultura y Alimentación del Bienestar que se nos informe la situación que guarda en carácter administrativo y la otra, el tema presupuestal, porque si bien es cierto, nosotros aprobamos el presupuesto del 2026, se supone que en el ciclo agrícola del 2025, lo que resta de estos 3 meses del 2025, pues cómo se va a solventar económicamente este programa. Entonces, quisiéramos pensar que este retardo de agilizar el acopio no se deba justamente a una insuficiencia de carácter presupuestal. Por eso es muy importante que se nos informe la comisión, porque creo que fuimos todos hasta cierto punto muy responsables en la votación del paquete económico y en este caso nosotros estamos obligados de responder a los agricultores de nuestras diferentes entidades federativas cuál es la verdadera situación que guarda para poder darle agilidad y responderle a las y los productores, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto comentarle que los acuerdos que hemos tenido en reuniones anteriores de invitar ya por 4ª vez al secretario para que asista a esta comisión, ya se envió, al igual que a la directora de Alimentos para el Bienestar ante Segalmex,
para que también nos den informes de cómo está precisamente los avances y la operación del programa. Por supuesto que volvemos a reiterar ahí la invitación y también que nos informen de manera digital los estados de cómo está fluyendo estos programas, sobre todo en los estados que ya tienen cosecha y que los centros de abasto, de acopio, tienen que empezarle a recibir a los compañeros su propuesta. Queridos compañeros, les informo que se encuentran con nosotros organizaciones de la sociedad civil para hablar en torno al tema del agua. Les comento que por el cierre que tuvimos de la Cámara de Diputados y por eso movimos esta reunión de comisión para esta fecha, muchos compañeros nos dejaron también sus escritos en relación y sus propuestas en relación a la modificación de la Ley Nacional de Aguas y su opinión con relación a la Ley General de Aguas. Se va a integrar al dictamen que les vamos a mandar para que ustedes también lo revisen y con mucho gusto vamos a recibir su opinión. Por esto le damos la bienvenida a la Unión Nacional de Avicultores, al doctor Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de la UNA, y a la maestra Mayra Lisset Vázquez García, directora jurídica de la UNA, por lo cual le cedemos la palabra. Adelante, doctor Alejandro, por favor. Primeramente, agradecerles por la invitación, agradeciendo el espacio particularmente en estos días que sabemos son de agendas muy complejas y complicadas para todos, así es que agradecidos por esta oportunidad. Como comentaba la diputada presidenta, venimos de la Unión Nacional de Avicultores, una organización ganadera establecida hace ya más de 63 años. Producimos las proteínas animales de mayor consumo en el país, huevo y pollo. Somos el primer consumidor mundial per cápita de huevo, 24 kilogramos al año. Somos también una potencia en la producción tanto de huevo como pollo. Y contribuimos también, además de estos datos sobre la alimentación, contribuimos por supuesto al desarrollo económico del campo. 39% del PIB agropecuario proviene de nuestro sector, 0.78% del PIB nacional también contribuye el sector avícola, que también contempla lo que es la producción de pavo. Habiendo comentado esto, agradecemos la oportunidad para expresar algunos comentarios respecto a la iniciativa de Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacionales, y particularmente en cuanto a la primera, creemos necesario, conveniente y que está además justificado el que se establezca de manera expresa el reconocer la relación que existe entre el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación adecuada. Siendo un sector que tiene esa responsabilidad social de producir alimentos de la canasta básica, reconocemos el hecho de que el agua es un insumo esencial no solamente para la producción per se de esos productos, de esos alimentos, sino que también es necesaria para las gallinas. Parte del consumo animal, los dominios así contemplados por los expertos nos obligan precisamente a garantizar que no pasen hambre, que no pasen sed. Así es que también tenemos que garantizar ese consumo suficiente de agua en las cantidades, por supuesto con las calidades suficientes para cumplir no solo con este derecho humano a la alimentación, produciendo los alimentos que requerimos, sino también, por supuesto, asegurando el insumo por parte de las aves, que son el elemento a través del cual, o el insumo a partir del cual se generan estos productos. De ahí que creamos que sea importante un reconocimiento expreso de este vínculo y por supuesto tiene implicaciones prácticas en términos de la estrategia hídrica, en términos de las políticas públicas como las que hoy se nos han trazado como gobierno, en el sentido de reducir la dependencia que tenemos de las importaciones, producir los alimentos que consumimos como mexicanos, y de ahí que queramos asumir ese rol que se nos asigna en estos tiempos de transformación, y para ello evidentemente es importante garantizar el acceso oportuno y suficiente a insumos como son el agua. De ahí ya a cuestiones un tanto concretas, más concretas referentes a la Ley de Aguas nacionales. Uno de los aspectos que igualmente nos preocupa, si se perdona la expresión, es precisamente el de la figura de la transmisión de derechos.
Entendemos hoy la preocupación externada por la Presidencia de la República y algunos otros actores en el sentido de que haya podido haber abusos con esta figura. Es algo que por supuesto se puede dar o se pudo haber dado, pero en ese sentido entonces debiera reforzarse lo que es la vigilancia, lo que es precisamente esta capacidad que tendrá la autoridad como es la Conagua y otras que se determinen en su caso para sancionar esos abusos, pero no acabar o derogar o eliminar completamente esta figura que lo único que hace es en el efecto práctico restarle certidumbre o seguridad jurídica a una actividad productiva, porque al final hablamos por supuesto de la producción de alimentos, pero es una actividad productiva y como tal en toda relación humana, ustedes coincidirán, la certeza jurídica, la certidumbre para invertir, la certidumbre para trabajar, la certidumbre para producir es algo indispensable. Si no la tenemos, si no la garantizamos a través de la ley, que es el instrumento adecuado para hacerlo, realmente podemos colocar en una situación de riesgo la producción de alimentos en nuestro país. De ahí que sugeramos muy atentamente el que se mantenga la figura en aras, por supuesto, de esta seguridad jurídica y de la operatividad que, por supuesto, no debiera verse trastocada por este tema, dado que hay salidas como las ya comentadas. Otro aspecto interesante es el de los tiempos para renovar las concesiones. Precisamente en aras de esta seguridad jurídica, creemos que el hecho de que hoy, conforme a la propuesta, un año sea el periodo, la ventana en la cual se tenga que someter a consideración esta prórroga, puede tener la implicación de que por las cargas de trabajo que tiene la Conagua, no es otra razón, sino que realmente sabemos que está rebasada y que un año, la práctica nos dice, puede no ser suficiente. ¿Y cuál es la consecuencia? Si en ese año no hay una respuesta, pues bueno, se puede perder esa concesión con todo lo que eso implica. De ahí que nos propongamos a esta mesa el que ese periodo se amplíe, que sean al menos 2 años, idealmente nosotros creemos que debieran ser incluso 3 o 5 años, porque precisamente en aras de preservar esa operación y de no trastocar o de no colocar en riesgo una actividad tan importante y estratégica como es la producción de alimentos. Otro aspecto interesante son los fondos de reserva, que en principio, claro, pueden tener un objetivo loable, pero el hecho de que ya no sean susceptibles de asignación, de que ya no sean susceptibles de ser parte de las concesiones en los volúmenes que se asignan a actividades como los alimentos es algo que también nos preocupa. De ahí que, como saben, esta iniciativa tiene por objeto precisamente el garantizar ese derecho humano al consumo personal, al consumo doméstico, pero creemos que también la producción de alimentos debiera ser parte de esta prelación, de esta preferencia que al momento de interpretar y de aplicar la ley debiera de considerar la autoridad, en este caso la Conagua u otras que lleguen a tener esas facultades, al momento de asignar concesiones, al momento de asignar volúmenes. ¿Por qué? Pues precisamente por la trascendencia social, ya no solo económica, que hace un momento mencionamos algunas cifras y que creemos que ya son per se suficientes, más de 7 millones de toneladas de productos de la canasta básica, huevo, pollo, las proteínas animales de mayor consumo debieran ser suficientes, pero bueno, el hecho de la alimentación es algo que igualmente nos parece que puede reforzar este argumento. Otro aspecto interesante es la figura de los delitos hídricos. Entendemos de nuevo esta relación de los abusos y de querer sancionar y de ese deber que tenemos también como sociedad de sancionarlos, pero el tratar como delincuentes a los productores nos parece que sí es un extremo. Evidentemente muchas de ellas son verdaderas faltas administrativas, y en ese sentido no debieran considerarse como delitos. En su caso, sanciones que por supuesto deberían ser también proporcionales a la conducta, y de ahí que creamos que no se justifica ese tratamiento de delincuentes a los productores de alimentos. Y por lo tanto esa atenta respuesta propuesta en ese sentido. Y ya para cerrar, creemos que como en toda legislación, y ustedes lo saben muy bien, pues el nombre del juego, si se permite la expresión, es certeza jurídica, es certidumbre. Todos la necesitamos. Los beneficiarios de esto no solo seremos los regulados, sino también la autoridad. Cuando la autoridad tiene un marco regulatorio claro en cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones, cuáles son las sanciones, hasta dónde puede actuar, hasta dónde no, y lo mismo por el lado de los regulados, evidentemente que eso nos beneficia a todos, esa certidumbre, esa claridad en las reglas que nos van a regir, en este caso a través de la ley, por supuesto que serán en beneficio tanto de unos como otros, así es que
hay que, en nuestro punto de vista, somos muy enfáticos al respecto. Y ya mencionábamos esta parte de la producción de alimentos. Si bien es cierto, ya tenemos una ley que habla sobre el agua, la alimentación sostenible, la alimentación adecuada. Lo que también es cierto es que no debemos de perder de vista la importancia que tienen como derecho humano, y en ese sentido es un derecho humano igual de importante que los demás, el que académicamente de repente un derecho en el pizarrón además lo pongamos por encima de otros, en realidad no es así, ustedes lo saben, la manera de interpretar y de aplicar los derechos humanos, todos tienen la misma importancia y todos forman parte de esta interpretación integral que como sociedad debemos darles. De ahí que nos parezca que sí es importante rescatar de manera expresa esta relación que existe y no solo como algo, es algo implícito al derecho humano a la alimentación. El agua forma parte de la alimentación humana, así reconocido por los órganos internacionales de Naciones Unidas y de los tratados de los derechos humanos de los cuales somos parte como país. Habiendo dicho esto, agradecemos nuevamente la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Quedamos a la orden para cualquier dato, cifra, situación sobre nuestro sector que estimen de interés. Por supuesto, estaremos atentos para atender debidamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, todos nos las están dejando y se los vamos a compartir con mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro. Y por supuesto que estamos tomando nota de las opiniones de ustedes, que para tomar una decisión de esta comisión son sumamente importantes, la opinión de todos. Prórroga ficta, es decir, si no contestan en un determinado tiempo, se da como por autorizada. Aceptada. ¿No? Sí. Se entiende entonces prorrogada en los mismos términos esa concesión. Entonces, esa es una salida legal, viable, y que por supuesto nosotros acompañaríamos precisamente en aras de la certeza y la seguridad jurídica. Que la propuesta de que viene en la ley son 60 días, que si no te contesta la autoridad, automáticamente te la dan por negativa. Entonces, ese cuello de botella en relación a los trámites puede traer más problemas y sobre todo con estas propuestas de delitos hídricos, pues muchos compañeros van a ser prácticamente delincuentes porque van a seguir usando el agua, sobre todo para la ganadería, pues no le pueden dejar de dar agua al ganado, pues si tienen que seguir usándola y si la respuesta no llegó en 60 días, pues automáticamente se considera negativa. Entonces vamos a afectar y además los vamos a emproblemar a los compañeros productores y ganaderos. Entonces, al revés sería. Entonces sería muy bueno que lo revisáramos todos nosotros, se les mandó ya la opinión para que nos la mandaran todos ustedes, tenemos tiempo todavía para hacer algunas modificaciones, también en relación a la opinión de los diputados. Y le cedo el uso de la voz a Luis Fernando Haro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario, en representación de su presidente, Jorge Esteban. Adelante, mi querido. Muchas gracias. Luis Fernando. Antes que nada, bueno, un saludo de nuestro presidente, el licenciado Jorge Esteban, que incluso también está en una práctica parlamentaria ahorita en el Senado de la República, con un tema que tiene que ver con en la Comisión del TEME, con el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Agradecer a la diputada Leticia Barrera la invitación a participar en esta comisión. Saludo a las diputadas y diputados aquí presentes y también a quienes nos acompañan de manera virtual. Y no tengo más que agradecer, pero también de felicitar que esta comisión haya solicitado por la importancia que reviste el tema del agua para la agricultura, como ya se comentó ahorita, que esta comisión dé su opinión con respecto al nuevo marco jurídico que se está proponiendo. De inicio, es importante comentar que coincidimos con el objetivo fundamental del nuevo marco jurídico y que representa, y es una asignatura pendiente, el reafirmar el tema de la prioridad que debe tener el tema del consumo humano
del agua. Sin embargo, también es fundamental que esta visión pues vaya acompañada de una correcta técnica legislativa. Consideramos que esto es muy importante, que lógicamente dé certidumbre a quienes producen alimentos, que dé certidumbre a quienes gestionan infraestructura, a quienes desarrollan actividades económicas que también dependen del recurso del agua. El equilibrio entre derechos sociales y desarrollo productivo no es una contradicción, es una necesidad nacional. Si bien es cierto que la prioridad lo tiene el derecho humano al agua, también lo tiene el derecho a la alimentación, y eso está incluso plasmado en nuestra propia Constitución. Sin estos dos elementos, ningún país puede hablar ni de bienestar, ni de desarrollo, ni de justicia social. Sabemos que el 76% del agua se usa para producir alimentos. El campo mexicano se debe ver como parte de la solución y no como parte del problema. Y aquí en este tema creo que algo muy importante que de hecho está plasmado en la propuesta es que la modernización del campo, el tema de la tecnificación del campo. Si logramos realmente tecnificar la agricultura, de la misma manera con los ahorros que se tengan va a haber la garantía de todos los usos, tanto para el consumo humano como para la industria y sobre todo para la producción de alimentos. En el marco de la discusión sobre la nueva legislación del agua, es indispensable poner una especial atención al régimen de concesiones, incluyendo a los concesionarios, los volúmenes autorizados, la distribución entre los sectores, usos específicos y manejo de descargas, pues de su correcta regulación dependerá la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la estabilidad social y productiva de nuestro país. Hoy quiero destacar algo fundamental: la alimentación de México depende directamente del campo y el campo depende del uso responsable y eficiente del agua. Por eso, cuando hablamos de modernizar el riego y ahorrar agua, no hablamos solo de tecnología, hablamos de garantizar que las familias mexicanas tengan alimentos suficientes y asequibles. La prohibición absoluta de transmitir derechos de agua, tal como aparece en el texto original en el artículo 22, podría generar afectaciones al patrimonio de los productores y las familias rurales. Por eso proponemos que la ley reconozca excepciones claras: la transmisión de derechos cuando se transmite la propiedad del predio, cuando se acrediten derechos sucesorios y en casos de fusión o disociación de personas morales. Estas medidas no afectan el control del Estado ni la rectoría del recurso, pero sí garantizan la continuidad productiva y la certidumbre jurídica. Asimismo, es fundamental que los procedimientos administrativos, como las prórrogas de concesiones, sean claros, eficientes y oportunos. Los productores necesitan reglas precisas, plazos suficientes para presentar solicitudes y garantías que dé la ausencia de respuesta por parte de la autoridad. No se convertirá en un acto arbitrario que vulnere los derechos vigentes. Una autoridad fuerte no es aquella que acumula discrecionalidad, sino la que opera con transparencia, claridad y responsabilidad. También debemos evitar cualquier aplicación retroactiva de la ley, tal como se señala la propuesta de modificación en un artículo transitorio. El respeto a los derechos existentes no solo es un principio constitucional, sino una condición indispensable para mantener la confianza en las instituciones. Nuestro país enfrenta un reto importante: producir más alimentos, pero hacerlo con menos agua. Para lograrlo necesitamos invertir en tecnificar el riego, modernizar la infraestructura y estimular a quienes trabajan la tierra. El gobierno federal ha anunciado programas de tecnificación que se habla para el ahorro de miles de millones de metros cúbicos. Pero para que estos esfuerzos rindan frutos es indispensable que la Ley General de Aguas incluya incentivos claros para los productores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando los productores inviertan su propio dinero para mejorar el riego y ahorrar agua, no se les debe castigar reduciendo sus volúmenes de agua que tienen concesionados. Al contrario,
Debemos de premiar la eficiencia, el ahorro debe ser un estímulo y una motivación, no una razón para quitarles la necesidad de producir más y mejor. Porque el tecnificar el riego no solo beneficia al sector agrícola, beneficiamos a las familias de México. Les pedimos que el régimen de concesiones sea diseñado con una visión de futuro, rigor técnico y responsabilidad social, incorporando mecanismos que garanticen, por supuesto, el propio derecho a agua, el derecho humano al agua siempre como una prioridad, la seguridad alimentaria y productiva, la sostenibilidad de las cuencas y acuíferos, la transparencia y control en el uso y la distribución, la equidad entre regiones y sectores, certidumbre jurídica para todos los usuarios. Están ustedes en una decisión histórica. Una regulación adecuada puede evitar conflictos, desigualdades y crisis de abastecimiento tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. El país necesita una legislación del agua moderna, justa y sostenible y técnicamente sólida. Diputadas y diputados, invertir en el campo es invertir en la seguridad alimentaria del país. Modernizar el uso del agua es asegurar nuestro futuro. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una ley que premie la eficiencia, impulse la inversión y fortalezca también al campo mexicano. Y sobre todo, una palabra muy importante, que genere certeza jurídica. Cuidar el agua es cuidar la vida, impulsar el campo es cuidar a México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Luis Fernando. Muchas gracias a todos los compañeros diputados que están vía plataforma o de manera presencial. Les agradezco mucho. Posterior a esta reunión, les estaremos enviando a todos ustedes la convocatoria para una reunión extraordinaria que se llevará a cabo el día 26 de noviembre para dar en tiempo y forma la opinión de esta comisión en relación a la modificación de la Ley Nacional de Agua y de la nueva Ley General de Aguas que está proponiendo el Ejecutivo. Les informo que la diputada Celeste Mora, Siria Yamilés Salomón, Ani Marilú Porras, José Gloria López, Gerardo Villarreal, Mario Zamora, Juan Espinosa y su servidora hemos emitido opiniones en el plazo que marcó esta misma comisión. No habiendo, queridas compañeras y compañeros, otro tema a tratar, si nos permiten, damos por clausurada esta 10ª reunión ordinaria, siendo las 12 horas, se levanta la reunión de esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Gracias, queridos diputados, y nos vemos en breve. Gracias.